Me da mucha alegría pues poder compartir con ustedes. El tema que me ha pasado el padre de Ray realmente me ha sacado más canas de las que tengo, ¿no? Entonces me ha hecho desempolvar todo mi estante de libros, ¿no? Y realmente poder presentarles una especie de collage, ¿no? O buffet, ¿no? Un poco de historia de Claret en su tiempo, ¿no? También en el año 1835 es ordenado sacerdote, nombrado vicario parroquial, luego párroco en su propia ciudad, hasta que decide ser misionero. Interesante porque del 35 al 49, fecha de la fundación de la congregación, pues una vida plena de actividad apostólica, a parroquias, misiones populares, se dedica a la predicación. Detalles, confesaba 6 horas seguidas, no sé si alguno aguanta 2 horas seguidas, y en alguna oportunidad hasta dio 14 sermones en un día, ¿no? Cómo han cambiado ahora los claretianos, bueno, yo, no los claretianos, no generalizo, ¿no? Después de la tercera misa ya necesito ya masaje, ¿no? Entonces, fíjense, Claret, 14 sermones en un solo día. Seguimos. Seguimos. El aspecto donde Claret nace, crece, le surge la vocación, estudia en el seminario externo, porque era ya prácticamente pues vocación tardía, ¿no? Y luego cuando se ordena y trabaja sacerdotalmente y misioneramente, es un contexto social, político muy convulsionado, ¿no? Dicen algunos historiadores, ¿no? Afirman estadísticamente que en el siglo XIX, en España, hubieron unas 2000 revoluciones, ¿no? Más o menos una cada 20 días. Y algunos detalles, ¿no? Disolución de órdenes religiosas, sublevación en Barcelona, quema de conventos, desamortización de bienes eclesiásticos, levantamiento de Barcelona, bombardeo de la ciudad, 3 guerras carlistas, ¿no? Entre otros acontecimientos. Este es el escenario político, social y lleno de revoluciones armadas en donde Claret inicia su labor sacerdotal y en donde nace la congregación. Es más, sepan o recuerden que estaban prohibidas las nuevas congregaciones. Por lo tanto, Claret empieza la congregación como una asociación de sacerdotes, obviamente con toda la claridad de ser una congregación, pero no estaban permitidas, ¿no? Nuevas congregaciones. Por eso que se inicia con asociación de sacerdotes. Seguimos. Claret no se limitó a ser sacerdote de parroquia, eso es obvio. Hizo la parroquia más bien una plataforma misionera, siempre en salida, ¿no? Yendo a buscar a los más alejados, enfermos, niños, gente de pueblos, etc. Lo misionero le marcó a lo largo de toda su vida. Y lo misionero a través de muchas cosas, ¿no? Es de saber que una de las cosas más cotizadas de Claret fue su biblioteca personal, que la pueden visitar pues en la Casa Madre en Vic, ¿no? Cuando se den una vueltita por España, por favor no dejen de visitar el Museo de Claret, ¿no? Y ahí está parte de su biblioteca personal, ¿no? Y ciertamente ahí se visualiza pues textos de toda materia, no solamente religiosos, ¿no? Y por eso él mismo escribe en su autobiografía que también leía mucho sobre medicina natural, ¿no? Y por eso, en tiempo de las muchas contiendas, ¿no? De guerras civiles, ¿no? Donde los médicos brillaban por su ausencia, pues Claret hace de curandero, literalmente, ¿no? Y detalle particular, pues una vez cayó en mis manos una estampita, ¿no? muy vieja, muy antigua, donde había una oración de Claret como patrono de los enfermos de cáncer. Pues yo me sorprendí realmente, ¿no? Pero tenía esa también, aparte de ser misionero, predicador, tenía pues esa fama de ser curandero o curador, como queramos llamarlo, ¿no? Luego vienen estas reflexiones y decisiones de la congregación en los capítulos generales. Interesante, ¿qué es un capítulo general? Es la reunión de todos los representantes de las provincias claretianas en todo el mundo, ¿no? Y se reúnen los representantes de los claretianos en todo el mundo, de todo el mundo,
precisamente para reflexionar sobre la vida misionera claretiana, ¿no? Sobre las obras que se están desarrollando, hacen un análisis, hacen una reflexión y luego al final pues hacen una proyección, ¿no? Entonces son muy importantes estas reuniones que le llamamos capítulos generales, que estamos justo a víspera de un capítulo general, ¿no? Ahora en agosto, ¿no? Toca el 26º capítulo general y se dan cada 6 años, Entonces vamos al buffet a picar un poquito de cada capítulo general. Cada capítulo general pues realmente es una... Bueno, entonces aquí es el 17º, ¿no? Capítulo general. Hay una anécdota, porque por ejemplo los capítulos generales hoy en día, ¿no? Y estos últimos duran de 20 a 30 días. El primer capítulo general, el primerito, ¿no? Que obviamente estuvo Claret, ¿no? y Chiffré y todos los cofundadores, el primer capítulo general duró 2 horas. El segundo capítulo general duró un poquito más, 7 días. ¿No? Y el tercer capítulo general, también que estuvieron un poco apurados, duró solo 3 días, ¿no? Ahora dura entre 20 días y un mes, ¿no? Claro, obviamente somos más, ¿no? Bien, entonces es muy importante este capítulo del 67, porque recuerden que en el 65 se dio el Vaticano II, que fue un Pentecostés para la Iglesia Católica, y que ciertamente trajo, pues, una revolución total a la Iglesia, ¿no? Hay muchísimos que aplaudieron esta voz del Espíritu Santo a través del Concilio Vaticano II, y otros que terminaron desencantados, incluso abandonaron la Iglesia, y muchos sacerdotes y religiosos abandonaron la congregación y abandonaron el sacerdocio, ¿no? Pero bueno, ya eso es cosa de cada uno, ¿no? Pero es muy importante este capítulo general, porque tuvieron pues de plataforma recién salidito el Concilio Vaticano II. Y es ahí donde pues se muestra, y hubo muchísimo trabajo para rescatar el patrimonio espiritual claretiano, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Rasgos más importantes del espíritu misionero: amor filial al Padre, unión estrechísima a Cristo, especial consagración filial al corazón de María, peculiar solidaridad con el pueblo de Dios y con la humanidad entera, y obviamente el servicio misionero de la palabra. Dice también este capítulo: el apostolado misionero es la razón, ojo, apostolado misionero, es la razón fundamental de nuestra congregación. Si no existe apostolado misionero, no estamos siendo claretianos. En otras palabras, hay que procurar la suficiente libertad de movimiento para la acción misionera, sin atarse demasiado a estructuras o instituciones que puedan perder fácilmente su vigencia, ¿no? Y fíjense, estamos hablando del año 67. Nuestro título sustantivo de misioneros nos obliga a un apostolado de vanguardia. Me encanta subrayar el tiempo. Estamos hablando del año 67 y ya se está hablando de apostolado de vanguardia, ¿no? Como servidor de la palabra para la conversión a la fe, renovación de la vida cristiana. Debemos encarnarnos, esto también me encanta, ¿no? Debemos encarnarnos en las comunidades humanas a las que somos enviados, de modo que no haya nada verdaderamente humano que no encuentre eco en nuestro corazón. Una maravillosa frase. El sentido de responsabilidad nos librará de toda improvisación y diletantismo, o afición, hobby. O sea, es decir, no podemos hacer cosas improvisadas ni tomar la misión como si fuera un hobby, ¿no? Ya que estoy aburrido, bueno, ¿no? Y claro, en el caso nuestro, los misioneros claretianos, pues es nuestra, hasta cierto punto, obligación, ¿no? Pero ustedes ciertamente, los laicos, tienen también esa responsabilidad y esa obligación, ¿no? Ciertamente hay gente que muchas veces está de paso, ¿no? Por la iglesia o por nuestras parroquias, ¿no? Y qué pena que a veces pues se dé esta improvisación o simplemente este gustito, ¿no? Me gusta estar en esta parroquia, me gusta estar en este grupo, en este trabajo, y después me deja de gustar y se acabó el compromiso, ¿no? Todos los claretianos debemos tener el espíritu abierto, ¿no? Para la creación y adopción de nuevos movimientos, organizaciones u otras formas de apostolado. Recuerden el tinte y la plataforma de Vaticano II, por si acaso, ¿no? O sea, toda la renovación y la novedad que trajo Vaticano II.
y por eso también se expresa en esto. Seguimos. Habla también sobre las parroquias en concreto. Dice, ¿no? La parroquia es la primera comunidad local de fe, de culto y de caridad. La sociología religiosa constata la crisis de la parroquia tradicional. Fíjese, una vez más, insisto, ¿no? Año 67. Y hasta ahora hay muchas personas que siguen insistiendo en mantener o retomar la parroquia tradicional. Y fíjense este análisis desde este año, ¿no? Sobre todo en los grandes núcleos urbanos. Por eso, una parroquia viva reclama una pastoral despierta a sus exigencias, ¿no? Eucarístico misionero. Para mantenerse fiel al carisma, se pide una actitud abierta a las nuevas perspectivas y concreciones de la parroquia misión. Ojo, así se tituló, Parroquias Misión. Toda parroquia debe ser misionera, ¿no? En orden a hacer de cada una de nuestras parroquias una auténtica comunidad misionera. Ese es el objetivo, esa es la identidad. Sí. Para realizar mejor la parroquia como misión, indica el capítulo, fomentes el espíritu de colaboración y el testimonio de unidad. Dos cosas fundamentales, ¿no? No puede ser que una parroquia esté pues al tanto y al gusto del párroco únicamente. ¿Qué duda cabe que el párroco es figura importante en una parroquia? ¿Qué duda cabe que el párroco es el responsable de la comunidad? ¿Qué duda cabe? Pero la parroquia no es del párroco, ¿no? Y no se puede hacer solo y únicamente pues lo que cree o lo que se le antoja al párroco de turno. Debe haber pues un consenso, una colaboración, una comunión, ¿no? Por eso habla de un equipo pastoral, perdón, un equipo sacerdotal y un consejo laical. Hoy le llamamos consejo pastoral, ¿no? Y tiene que estar en una inserción en la pastoral de conjunto, local y diocesana. Esto es muy importante, porque a veces el hecho de traer agua para el molino, no nos debe tener exentos de la identidad fundamental que somos iglesia, ¿no? Y por lo tanto jamás debe primar, con lo rico y lo valioso que es nuestra parroquia y nuestro carisma, jamás debe primar eso por encima del decanato y por encima de lo arquidiocesano, de ninguna manera. Ahí estaríamos siendo secta. Dice, atiendan con singular esmero el apostolado del contacto personal. Esto es muy hermoso, ¿no? Visita de familias y escuelas, atención a los enfermos, solicitud por los necesitados, diálogo con los jóvenes, con los alejados, con los transeúntes. Y yo creo que eso, pues desde ese año hasta ahora, seguimos viviendo y muchas cosas más. Seguimos atendiendo, gracias a Dios, ¿no? Y luego habla también de un apostolado seglar. Muy interesante estas notas. Claret, desde los comienzos del ministerio sacerdotal hasta su muerte, fue incansable promotor del apostolado seglar, ¿no? Dos papas, Pío XI y Pío XII, han presentado a nuestro fundador como precursor del apostolado seglar actual. Interesante y es para tenerlo de mucho orgullo, ¿no? La congregación no puede menos de aceptar con alegría y gratitud, bueno, en este caso sí, y no me contradigo, estamos hablando del año 67, ¿no? La ayuda de aquellos seglares aislados o un grupo que quieran voluntariamente servir a la iglesia dentro de nuestro carisma, ¿no? Participando en las obras propias de la congregación. Acá habla de ayuda. Después, obviamente, pues el vocabulario ha cambiado, ¿no? Ustedes no ayudan, ustedes participan. En el apostolado de la juventud, dedíquense a cultivar preferentemente grupos reducidos jóvenes con alma de dirigentes, o sea, los líderes juveniles. Ya se habla de líderes juveniles claretianos, ¿no? Fomenten intensamente la conciencia cristiana en ellos y su vocación eclesial y láncenlos a un apostolado comprometido. ¿Mm? Luego vamos al 79, capítulo general, la misión, el famoso MCH, la misión del claretiano hoy, ¿no? Cada capítulo pues se centra, yo creo que en una voz del Espíritu, ¿no? Rapidito, por favor, rapidito. Dice en este capítulo de la MCH, exigencia de nuestra misión, seguir a Cristo evangelizador en una comunidad evangelizada y evangelizadora, con el testimonio en la vida, en creatividad, amor y alegría. Esto es para poner en un cuadro, o sea, ninguna coma y ninguna palabra está de más. Es muy importante y con esto podemos hacer un retiro de 3 días, ¿no? Bueno, y por lo tanto, nuestro compromiso y misión, y vienen las opciones, ¿no?, de la vida claretiana.
Opción por una evangelización misionera. Acá lo subrayado está en negrita, por si acaso, no al revés, ¿no? En lo blanco. Opción por una evangelización inculturada, profética y liberadora, de la perspectiva de los pobres y necesitados, y multiplicadora de líderes evangelizadores, ¿no? Ese fue el compromiso de ese capítulo, y yo creo que también se va desarrollando. Luego viene el capítulo del 91, estamos ya en el 21 capítulo, o 21º capítulo, ¿no? Servidores de la palabra. Obvio que el título, ya sabemos en qué se centra la reflexión de este capítulo. Como claretianos, ¿no? Se pretende suscitar una nueva vitalidad misionera. Fuente de esta vitalidad, igual que Claret, obvio, es la palabra, ¿no? Que se acoge en el corazón, se testifica en la propia vida y se transmite a los hombres. En ese orden, ¿no? Se acoge primero en el corazón, se testifica con la propia vida y se transmite a todos los hombres, ¿no? Especialmente a los pobres y humildes, a través de múltiples claves del lenguaje humano. Fíjense, ¿no? Luego, esta frase que es maravillosa, que quedó para la historia, ¿no? La llamada del Papa Juan Pablo II, una llamada a una nueva evangelización, nueva en su ardor, nueva en sus métodos y nueva en sus expresiones. Y esto del Papa San Juan Pablo II no ha finiquitado, por si acaso. Yo creo que esto debería permanecer, ¿no? Deberíamos, pues, contrarrestar y evaluar nuestra vida parroquial, nuestra vida misionera en la parroquia, y ver y visualizar, pues, si está siendo nueva en su ardor, en sus métodos y en sus expresiones, ¿no? Luego requiere prestar mayor atención a la calidad que a la cantidad, a lo esencial que lo accidental, ¿no? Favorecer el diálogo incansable, buscar el equilibrio entre individuo y grupo, institución y carisma, uniformidad y pluralismo, ¿no? Y el justo medio entre rigidez autoritaria y permisividad. Sí, yo creo que es como manejar en bicicleta. Seguimos en este capítulo, servidores de la palabra. Sin el primado de la palabra, la comunidad claretiana pierde su razón de ser, esencial, ¿no? Por eso, con actitudes individualistas, nuestro anuncio pierde la impronta comunitaria con la que Claret nos marcó. Recuerden esta impronta comunitaria, siempre Claret hizo comunidad, generó comunidad, siempre, ¿no? Más aún como obispo. Comprometernos en la consolidación de una iglesia, comunión y participación. También es otra frase muy célebre en la historia, pero que no debe perder, pues, auge, ¿no? Iglesia de comunión y participación. Eso deberíamos mantener, ¿no? Diálogo y servicio, solidaridad, justicia, fraternidad, que lleva a creer en la palabra. Acá ya empezamos a husmear lo que en el futuro sería, pues, justicia y paz, ¿no? Jupic, ¿no? A ejemplo de Claret, dejémonos formar por María en la fragua de su corazón. Seamos y sepámonos instrumentos de su amor. El tema de María, fundamental también en el carisma claretiano. Hemos de seguir buscando los medios y formas o estilos de misión que tengan un mayor alcance. Acá ya hablamos de la cobertura. No quedarnos en la satisfacción de los grupitos de nuestra parroquia. ¿Qué más? ¿No? Por eso ya el Papa Francisco dice, bueno, ánimo, salgan. Y por eso la insistencia de una iglesia en salida, ¿no? Por eso acá ya desde este tiempo, servidor de la palabra, estamos hablando del año 91, sería más de 30 años, ¿no? Pues ya se habla de salir, de no contentarnos en lo que llevamos y hacemos dentro de la parroquia, ¿no? Por eso dice que sirvan para llevar a la evangelización a más personas, a más pueblos, que tengan mayor radio de acción, ¿no? Sobre todo en el campo de los medios de comunicación. Ya se empieza a hablar del uso de los medios de comunicación como plataforma misionera, ¿no? Estimular servicio privilegiado de la palabra, predicación misionera itinerante, ministerio de la palabra escrita y su expresión artística. Y acá creo que también de muchos modos le hemos expresado, ¿no? La palabra cantada, la palabra visual, la palabra danzada, ¿no? Aquí los claretianos pues ciertamente han sido muy ricos, ¿no? en expresar, ¿no? Impulsaremos las misiones populares renovadas, formación de seglares evangelizadores, y este es un espacio muy rico para ello, la educación de la fe y la dimensión misionera en nuestras parroquias. Estamos en el 91. Damos el salto al 97, ¿no? Y aquí pues hay un contexto también muy importante, el contexto del jubileo del año 2000 y el 150 aniversario de la fundación de la congregación.
y por eso lleva como título En Misión Profética. Dice, el aspecto profético es una dimensión de nuestra vida misionera. Y recordar este detalle de los profetas, ¿no? Los profetas son personas seducidas y apasionadas. Eso es lo que fue Claret, ¿no? Claret pues se dejó seducir, ¿no?, como el profeta, y fue un apasionado por Dios. Y eso no lo deberíamos perder, ¿no? Hoy, como signo de esperanza, está el creciente número de organizaciones que se coordinan para defender la justicia, los derechos humanos, la paz, la ecología, la mujer y la vida. Hoy, JUPIC, ¿no? Estamos hablando ya del año 97, ¿no? El ciberespacio, también ya empieza a hablarse del ciberespacio, ¿no? Desafía nuestra sensibilidad misionera como un nuevo continente. Después se afirmará. Pasamos al 2003, ¿no?, para que tengan vida. Seguimos. La Iglesia nos invita a caminar desde Cristo, a remar mar adentro, a entrar en la hora de una nueva imaginación de la caridad. Me encanta esta frase también, nueva imaginación de la caridad. Y nuestra vocación profética nos pone al servicio de la vida, ¿no? Fundamental. La comunión con Cristo, muerto y resucitado, nos hace luchar por la vida y da sentido a todas las situaciones humanas, en especial las más dolorosas. Y pone aquí ejemplos, ¿no? Las tragedias por la naturaleza, las consecuencias inhumanas de la injusticia, la ambición, la enfermedad y la misma muerte, ¿no? Luego, en un mundo globalizado, tantas veces insensible ante los signos de muerte, la palabra de Dios de la que somos servidores defiende la vida en todas sus etapas y en todas sus formas. Seguimos el compromiso con la justicia, la paz y la integridad de la creación. Ya es JUPIC, no es para nosotros un consejo discrecional. Fíjense pues la seriedad que pone ya el asunto. O sea, no es un consejo, ¿no? A ver si pueden, si tienen tiempo, si tienen ganas. No, señor, ¿no? Ya es una línea directriz, ¿no? Es un genuino deber y también un derecho fundamental. Nuestra comunidad es parroquias, están llamadas a ser lugares de vida también. Subrayo esta frase hermosa. Nuestras parroquias, nuestros grupos, nuestros espacios deben ser lugares de vida, ¿no?, donde lograr nuestra plenitud personal, y lo son cuando se convierten en lugares de acogida, búsqueda de Dios, solidaridad y de esperanza. Cuando empezamos a apoderarnos de la parroquia, en sus distintos ámbitos, pues no son lugares de vida, son lugares de egoísmo, son lugares de cerrazón, son lugares de discusión, y perdónenme, pero me atrevo a decir, allí no hay espacio para Dios. Cambio de mentalidad, qué importante es esto, ¿no? Que nos lleva a evitar actitudes unilaterales, autosuficiencias, autoritarismos, recelos, no levanten la mano por favor, imposición, dominación masculina, intereses institucionales. Y más bien a favorecer la colaboración de todos los carismas, la corresponsabilidad, la confianza, la fraternidad y el servicio humilde. Qué importante es que la parroquia sea comunidad de comunidades, ¿no? Sería muy pobre cuando, por ejemplo, un párroco que le gusta un movimiento hace y quiere y pretende que toda la parroquia sea pues con ese movimiento, ¿no? Y deje de lado los otros grupos que enriquecen la comunidad parroquial. Eso es un grave error, grave error. Asumimos como prioridad la solidaridad con los pobres, excluidos, amenazados en su derecho a la vida. La novedad mayor nos viene del mundo de Internet, acá ya hablamos de Internet, que permite pues nuevos lenguajes en la evangelización. Fácilmente accesible, llega a muchos lugares, ¿no? Y su costo es relativamente bajo. Se propone aquí en este capítulo, para que tengan vida, algunas líneas de acción. Primero, anunciar el Evangelio de la vida en misión compartida, en solidaridad con los pobres y excluidos. Segundo, vivir según el Espíritu Santo, obvio. Tercero, formarnos e invitar a otros para servir al Evangelio de la vida. Cuarto, organizarnos para vivir y proclamar mejor el Evangelio. Ojo, líneas directrices. Seguimos avanzando, capítulo general del 2009, hombres que arden en caridad, ¿no? Una frase muy claretiana. La familia, el tema de la familia también fundamental, ¿no?
yo creo que es nuestro propósito, el propósito de toda parroquia. Bueno, precisamente hablamos de familia claretiana, familia parroquial, y obviamente nuestro mayor interés deben ser cada una de las familias, ¿no? Familias, participen o no participen de la parroquia, por si acaso. La familia continúa jugando un papel fundamental en la transmisión de valores y en la formación de personas, obvio. Sin embargo, en ella se están dando cambios notables. Divorcio, familias monoparentales, disminución de los compromisos de por vida, ¿no? O sea, separaciones, extensión de las uniones de las personas del mismo sexo, son fenómenos que suponen un desafío a la estructura básica de la sociedad. Las nuevas generaciones buscan sentido en un mundo que tiende a mirarles más bien como consumidores que como constructores de futuro, ¿no? Tontos útiles. Vivir nuestra identidad carismática en comunión, corresponsabilidad, complementariedad con otros carismas, no cerrarnos a la riqueza de los demás, carisma, ministerios, formas de vida, promoviendo el papel del laicado, lo subrayo, y en especial el papel de la mujer en la iglesia. Que dicho sea de paso, la mayoría de personas que participan en la iglesia son mujeres. Identificar misión con tareas apostólicas es peligroso. Bueno, esta es una cachetada para mí, por si acaso, ¿no? Identificar misión con tareas apostólicas es peligroso y teológicamente incorrecto. Somos llamados a poner la misión en el corazón y el corazón en la misión. Hemos nacido para vivir, testimoniar y anunciar el Evangelio. No solo para llevar adelante trabajos apostólicos, aunque estos tienen un incalculable valor. Recuerdo de una crítica en el tiempo de formación: no sean funcionarios, no sean funcionarios. Y el mayor error y la mayor tentación es caer en ser funcionarios y en el activismo. Por eso dice, ¿no? O sea, no identifiquemos, no busquemos misión con la católica. Tienen dos cuestionamientos que, a pesar de que se da en el 2009, ya han pasado ya bastantes años, pues yo creo que siguen vigentes estos cuestionamientos y pueden surgir otros cuestionamientos. Dice aquí en este capítulo: no estaremos primando demasiado el servicio pastoral en estructuras estables, fijas, ¿no?, rígidas, en detrimento de mediaciones que aprecien mejor la itinerancia misionera y quizás pudieran responder de manera más creativa a las necesidades de hoy. Esto va a mucha gente que pues prefiere el seguir haciendo lo de siempre, y cuando se plantea algo nuevo pues dice: no, ¿para qué? No, ¿para qué? No, ¿para qué? Entonces, y cuánto hay que seguir remando, y cuánto hay que seguir pues animando, y por qué no luchando pues con tanta gente que está realmente pues pues como, bueno, no quiero decir una palabrota, ¿no? Pero están como museos en la parroquia, ¿no? Siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, y nada de cambio, ¿no? Y claro, eso es comodidad, ¿no? Y la otra pregunta es: ¿por qué tenemos aún tan pocos equipos pastorales especializados y nos cuesta tanto trabajar en equipo? Bueno, una pregunta muy general. A quien le quede el guante que se lo chante, ¿no? Pero que se lo chante bien, ¿no? Porque necesitamos seguir produciendo en iglesia. Revisaremos profundamente y actualizaremos, ¿qué cosa? Nuestros proyectos pastorales, por favor. Ya cambio de fecha en nuestros proyectos pastorales, ¿no? Proyecto pastoral, 2008, ya, cambia de fecha, proyecto pastoral 2021, listo, ya está, ¿no? Cambia de nombres algunos encargados y listo, ya está el proyecto. Y yo creo que hay que hacer caso a esta luz del Espíritu en este capítulo, ¿no? Revisar profundamente y actualizar nuestros proyectos pastorales, ¿no? Intensificando con medidas concretas la atención a niños, adolescentes, jóvenes y a sus familias, ¿no? Fomentaremos la creación de equipos misioneros especializados, creativos, itinerantes, ¿no? Me encanta subrayar algunas palabras, ¿no? Como una de nuestras aportaciones a la iglesia. Plantearemos un acercamiento eficaz, metodológico, innovador, articulado de las tecnologías de información y comunicación como instrumento de evangelización, ¿no? Y ciertamente, pues ahora en plena pandemia, nos ha agarrado la pandemia y necesitamos con urgencia, ¿no?, pues estas tecnologías de información y comunicación. Por último, en cuanto a capítulo, ¿no?,
el último capítulo, Testigos Mensajeros de la Alegría del Evangelio, o llamado también el capítulo, el documento Somos Misioneros, 2015. ¿Qué dice este último capítulo? La misión no es una parte o dimensión más de la vida, tampoco es un adorno o algo de lo que se pueda prescindir. Clarísimo. Luego, nos sentimos interpelados por el grito de la Madre Tierra, entrar en un proceso de conversión ecológica, una frase que también queda para siempre, ¿no? Nos sentimos interpelados por el sentido de la vida y su cuidado. Millones de personas experimentan soledad, abandono, adicciones, fragilidad, enfermedad, depresión, peso de culpa no integrada. O sea, acá podemos armar un proyecto parroquial excelente. La Iglesia nos invita hoy a ser mensajeros de la alegría y la misericordia. Yo creo que dos facetas que el Papa Francisco nos muestra o nos quiere mostrar o nos quiere recalcar de Dios, el Dios de la alegría, el Dios de la misericordia, ¿no? A romper la barrera de la indiferencia, a acompañar y abrir sin miedo el corazón, ¿no?, a quienes viven en las más contradictorias periferias existenciales. Luego ya se habla concretamente del nuevo continente digital, ¿no? Millones de internautas, el mundo se convierte cada vez en una aldea global, una iglesia en salida, ¿no? Esto ya tiene tufillo al Papa Francisco, obvio, ¿no? Hacia las periferias humanas. Nos sentimos llamados a abandonar nuestra zona de confort y nuestra excesiva preocupación por nosotros mismos, más bien impulsar la disposición de la iglesia en estado permanente de misión, ¿no? Como estar en la guerra. Virtudes características de nuestro carisma misionero: audacia, creatividad, cordialidad, alegría, cercanía, humildad, mansedumbre, ¿no? Insisto, cada palabra está en su justo punto, o sea, no hay ninguna que sobre. Pretendemos acoger, escuchar, acompañar, cuidar a los más frágiles de la tierra. Y pone aquí ejemplos: los sin techo, los toxicodependientes, los refugiados, los migrantes, los indígenas, los ancianos, mujeres maltratadas, niños por nacer, todos los explotados, indefensos, o sea, gente que molesta al final, gente que molesta, ¿no? Y que le cerramos la puerta cuando toca, ¿no? Para nosotros, evangelizar con otros, multiplicar líderes evangelizadores y vivir la misión compartida, tres aspectos, ¿no?, son rasgos característicos ineludibles. Repito, evangelizar con otros, multiplicar líderes evangelizadores. Qué pena que en una parroquia, pues desde hace 20 años sigue el mismo catequista, sigue el mismo encargado, sigue el mismo líder, ¿no? O sea, qué bien por la permanencia, pero qué triste por la pobreza de que no hayan más líderes, ¿no? Bueno, y vivir la misión compartida. Rasgos característicos ineludibles. Síntesis: rasgos carismáticos de nuestra misión claretiana: misioneros con espíritu, oyentes y servidores de la palabra de Dios, misioneros en comunidad, enviados a evangelizar y escuchar a los pobres, con toda la iglesia y quienes buscan la transformación del mundo, o sea, gente que no sea de iglesia, y abiertos a todo el mundo en diálogo profético. Viene estas citas de nuestro directorio claretiano: nuestras constituciones son la ley máxima para todo CMF, pero en el directorio se desmenuza esta ley que son nuestras constituciones, se desmenuzan. Entonces, el desmenuce en cuanto a nuestra vida y actuar en las parroquias es el directorio. Y el directorio, cuando habla de las parroquias, dice esto: en todas nuestras parroquias se debe impulsar la creación de comunidades cristianas que sean fermento de evangelización y hagan de la parroquia claretiana una comunidad de comunidades, ¿no? Esto subrayado, al servicio del anuncio del evangelio. Existirá un consejo pastoral parroquial que sea expresión de la diversidad de funciones y ministerio de la parroquia, que haga visible la complementariedad, la fraternidad y la misión común, fundamental, ¿no? Y el otro número del directorio, que dice: la parroquia se confía al instituto, el organismo mayor, o sea, a la provincia claretiana, ¿no? Los dedicados al trabajo parroquial deben constituir un equipo integrado y eficiente, donde todos contribuyan a una acción pastoral actualizada. Toda la comunidad debe sentirse responsable en esta misión que se confía a sus miembros. En todas las parroquias existirá un proyecto parroquial
que integrará las líneas fuerza, las opciones y destinatarios prioritarios del proyecto evangelizador claretiano. Obviamente cada parroquia, según su propia realidad, tiene que elaborar pues, su proyecto, ¿no? Esto dice la provincia claretiana con respecto a nuestras parroquias, ¿no? Y eso está en nuestra página de la provincia Perú-Bolivia. Las parroquias urbanas están ubicadas en las ciudades de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Arequipa y Lima. Casi todas nuestras parroquias tienen un plan pastoral y un consejo parroquial de pastoral. La catequesis está organizada en sus distintos niveles, se cuenta con un buen número de catequistas y se procura atender su formación. Ha crecido la sensibilidad por la promoción de la justicia y se presta atención de las personas vulnerables a través de los grupos de la acción social. Normalmente se ofrecen espacios para la inserción de los jóvenes en la vida de las parroquias. Necesitamos esforzarnos por realizar un trabajo coordinado en equipo en todas las áreas pastorales de la parroquia y con la comunidad. Necesitamos tomar como objetivo fundamental de la pastoral parroquial la formación de una comunidad de comunidades. Y vuelve a salir esta frase fundamental, ¿no? Y luego esto que quizás no tiene nada que ver con los claretianos, pero es una reflexión que como síntesis, como culminación, pues podríamos tomarla, ¿no? Ser iglesia hoy en tiempo de pandemia. Dice este autor: la iglesia, en tanto pueblo de Dios en el mundo, ha sido afectada por el impacto global del coronavirus. Hemos sido testigos de la muerte de sacerdotes, religiosas, laicos, así como la prohibición de celebrar comunitariamente la liturgia. Sin embargo, en sintonía con el resto de la humanidad, estamos desafiados a ir más allá de este dolor y reflexionar sobre el sentido profundo de este tiempo de pandemia. Esto implica volver al núcleo de nuestra fe y discernir cómo Dios se hace presente en estos acontecimientos. Como cristianos hemos de reconocer en la pandemia un signo de los tiempos que exige, subrayo, recrear las formas en que somos iglesia y en que encarnamos el Evangelio. Al estar entre circunstancias inéditas, nadie ha vivido una pandemia antes, ¿no?, en su historia, estamos exigidos de responder, subrayo, con fidelidad creativa y audacia pastoral. Recentrar la vida de fe en la palabra es reconocer que nuestras experiencias también son lugar donde Dios se nos da a conocer y nos llama a colaborar en su misión. Es admirable la creatividad desplegada para sostener el culto y la oración comunitaria por medio de plataformas virtuales. Bueno, también no nos quedaba otra, ¿no? Sin embargo, estoy convencido que la realidad que vivimos nos interpela a proclamar la presencia viva de Dios en todos aquellos que están arriesgando sus vidas para proteger a los más vulnerables. Como iglesia en varias partes del mundo, estamos sumando a estos esfuerzos. Varios hermanos nuestros están en la primera fila de la batalla contra el coronavirus y las oficinas de Cáritas están contribuyendo a mitigar los efectos de la crisis entre los más pobres. Y ojo, muchas parroquias también, ¿no?, han generado su comedor popular. Por último, también quienes están recluidos en sus casas pueden participar de este testimonio de una iglesia servidora, subrayo, expresando solidaridad en gestos cotidianos como dar de comer al hambriento, estar en contacto virtual con quienes están solos, auxiliando al vecino adulto mayor, en general solidarizándose con las historias de aquellos que tienen necesidades tan apremiantes y básicas que atender la misa es lo último en lo que están pensando. Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, ha dicho que en medio de la pandemia Dios nos está convocando, subrayo, a pasar de un cristianismo de costumbres a uno de testigos. En efecto, de eso se trata. Juan Miguel Espinosa Portocarrero, Departamento de Teología, Pontificia Universidad Católica del Perú. Listo. Amén. Felicidades a todos. Encantado. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Padre. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Felicidades.